Seguimos con los ejercicios de matrices y determinantes de nuestro listado. Vamos ahora por el 10, que es bastante teórico. Bueno, tenemos que responder a las siguientes preguntas sobre las matrices A de dimensión m por n y B, p por q. Primera pregunta, ¿cuántas filas tiene la matriz A? Bien, pues solo tenemos que irnos a las dimensiones de la matriz A y el primer numerito de las dimensiones nos va a decir el número de filas, con lo cual el número de filas sería m. ¿Y columnas? Pues el número de columnas sería n. Apartado B. ¿Cuándo se pueden sumar dos matrices? Y restar, porque en realidad la respuesta es la misma para las dos preguntas. Bueno, pues que se sumen o se resten matrices deben de tener las mismas dimensiones las matrices, tanto número de filas como número de columnas. Es decir, si por ejemplo solo estuviéramos aplicando a la matriz A, que sabemos que es m por n, para que se puedan sumar o restar con la matriz B, que es p por q, se tendría que cumplir que m es igual a p, pero esto no sería suficiente, se tiene que cumplir también que n es igual a q. Es decir, puedo sumar dos matrices que sean 3 por 2 y 3 por 2. O dos matrices, puedo restar dos matrices que sean 5 por 7 y 5 por 7. Pero en cuanto me cambien las dimensiones de una a otra, cualquiera de las dos dimensiones, el número de filas o el número de columnas, ya no podría sumarlas ni restarlas. Bueno, ya hemos contestado al apartado C, ¿vale? Es justamente esto de aquí, porque nos preguntan concretamente qué condiciones se tienen que dar para sumar o restar A y B, con lo cual en el apartado B hemos contestado al B y al C. El D, ¿cuándo se pueden multiplicar dos matrices? Bueno, pues en el caso, por ejemplo, de las que tenemos, para poder multiplicar A por B, sabemos que se tiene que dar la condición de que el número de columnas de la primera, n, sea igual al número de filas de la segunda. Es decir, aquí la condición sería n igual a p y ya se podría multiplicar. Pregunta C, muy importante. ¿Cuándo se pueden dividir dos matrices? Nunca. Nunca se pueden dividir dos matrices. No tenemos definida la operación dividir por una matriz. Así que nunca vamos a poder ver una matriz dividida por otro. Esto nunca. Sí podemos ver una matriz dividida por un número, porque esto es lo mismo que multiplicar un medio por A, y eso lo tenemos definido. Quedaría todos los elementos de la matriz multiplicados por ese número, o todos los elementos multiplicados por un medio, o todos los elementos divididos por 2, que es lo mismo. Pero de una matriz en el denominador, eso no existe, no está definido. Apartado F. ¿Es cierta la propiedad conmutativa para la multiplicación? No, no es cierta. Ya sabemos que en las matrices no se cumple en general la propiedad conmutativa. Habrá matrices especiales que cumplan ciertas condiciones que sí que se den, pero son casos particulares. En general, dos matrices cualquiera no es lo mismo multiplicar A por B que B por A, y con esto tenemos que tener muchísimo cuidado. Bueno, como hemos dado el caso negativo, habría que dar un ejemplo. Os lo dejo para vosotros para que pongáis cualquier ejemplo. Lo más normal es que cualquier matriz que cojáis, por ejemplo, de 2 por 2, para no complicaros mucho la vida, cogéis dos matrices cualquiera de 2 por 2 y veréis que al multiplicarla en un sentido y en otro, no va a salir lo mismo. Sería mucha casualidad que escogierais matrices que sí sean casos particulares de que se dé la conmutatividad. Si se os da, pues escogéis otra y ya está, pero vais a ver que lo más normal es que a la primera ya os salga que no se cumple la conmutatividad. Y la pregunta G, una pregunta que han puesto en algunos exámenes, si os fijáis, aparece ahí una identidad notable, ¿vale? Nosotros sabíamos que cuando sumamos dos números y lo ponemos al cuadrado, sabemos que esto es cuadrado del primero más cuadrado del segundo, más 2 del primero por el segundo. Entonces, ¿esta identidad notable se cumple para las matrices también? Pues la respuesta es que no. ¿Y por qué no? Porque cuando
yo lo hacía con números, o cuando lo hago con matrices, una suma al cuadrado en realidad es multiplicar la suma por la suma. Entonces, si yo multiplico esto, pues me queda a por a, que va a ser a cuadrado, me queda a por b, me queda b por a. Veis que estoy respetando, como no hay conmutatividad, estoy respetando el orden. Es decir, multiplico a por b en ese orden, ahora viene b por a en ese orden, y por último b por b, que es el que me falta aquí. b por b. Bien, a por a es a cuadrado y b por b es b cuadrado. Pero a por b más b por a, cuando nos lo encontramos en números, sabemos que los números al multiplicar son conmutativos, tienen la propiedad conmutativa, el producto de números. Entonces sí podríamos decir que era 2ab, pero esta vez no podemos decir que es 2ab porque ab no es lo mismo que ba. Con lo cual, esto de aquí no se cumple porque no es igual a lo que hay arriba en general, porque no se cumple la conmutatividad. Vamos con ejercicio de potencias de matrices. Vamos a empezar viendo el 12, el apartado A. Tengo aquí, veis que me piden a elevado a 10, a elevado a 15. Bueno, si a mí me piden a elevado a 10, yo tendría que hacer a por a, eso sería a cuadrado, volver a multiplicarlo por a, sería al cubo, volver a multiplicarlo por a la cuarta, y así hasta llegar a la cifra que me dan en el exponente. Fijaros que aquí tengo d elevado a 2020. Evidentemente no quieren que multiplique 2020 veces la d o 2016 la e, ¿vale? Sería una burrada de operación. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues que voy a empezar a hacer las primeras potencias y me voy a dar cuenta de ciertos resultados que me va a valer para aplicarlo ya a esa potencia grande. Voy a hacer el primero y vais a ver a lo que me estoy refiriendo. Cuando me dicen a elevado a 10, tengo aquí la matriz A, ¿vale? Y me piden a elevado a 10 primero, pues yo tengo que empezar haciendo a por a cuadrado, ¿vale? Bueno, eso sabía hacerlo, es multiplicar dos matrices, lo tenéis aquí delante, y el resultado es este de aquí. Pero fijaros que me ha salido la identidad. Es decir, he llegado a la conclusión de que a al cuadrado es igual a la matriz identidad. La matriz identidad, tenéis que haceros a la idea de que la matriz... Tenéis que haceros a la idea de que la matriz identidad es como el 1 en los números. Juega el mismo papel, es decir, cuando yo multiplico... Es decir, cuando yo multiplico 5 por 1, sabéis que el 1 me deja el resultado igual que el que tenía, es decir, me deja el mismo 5, ¿vale? Pues ese es el papel que juega la matriz identidad. Cuando vosotros multiplicáis cualquier matriz por la matriz identidad, queda la misma matriz. Es decir, que la matriz identidad, de hecho se le llama también la matriz unidad, porque representa, digamos, hace el mismo papel que el número 1 en los números, pues lo hace la matriz identidad en las matrices. Bien, bueno, hemos llegado al resultado de que a cuadrado es la identidad, ¿vale? ¿Cómo calculo ahora a elevado a 10? Tengo que seguir haciendo a al cubo, a la cuarta, a la quinta. Bueno, no tenemos que hacer ya nada de eso. Yo lo voy a hacer ahora un poco, voy a continuar un poco con el razonamiento para que veáis cómo funciona esto. Pero en realidad lo que voy a hacer ahora no sería necesario. Luego os voy a decir cómo se remata este ejercicio. Pero para razonar, yo diría, bueno, a cubo tendría que multiplicar a cuadrado por a. Pero a cuadrado es la identidad. Luego esto sería identidad por a. Pero es que identidad por a es a, por lo que acabamos de decir. Es decir, que a cubo vuelve a ser a. Si ahora siguiera con a la cuarta, esto sería a cubo por a. Pero a cubo me ha salido en el resultado anterior que es igual que a.
Entonces tengo que multiplicar a por a, pero a por a es a cuadrado. Pero a cuadrado sé que es la identidad. Luego a a la cuarta es la identidad. Si lo hiciera para a la quinta, sería la identidad por a. Si lo hiciera para a la sexta, me saldría otra vez la identidad. ¿Por qué? Porque cada producto de 2 veces la matriz me sale la identidad. Entonces a cuadrado es la identidad, a la cuarta es la identidad, a la sexta es la identidad. Y los impares, a cubo, a la quinta, pues sería la identidad por a. Y entonces me saldría la matriz A. ¿Cómo se aplica esto? Cuando el exponente que me ponen es más grande, en este caso 10 o 15. Pues hacemos lo siguiente, expresamos, bueno, aquí tengo el resultado que hemos sacado, ¿vale? Al hacer a cuadrado nos ha salido la identidad y ahora me piden a elevado a 10. Pues yo lo que tengo que poner es el 10 en función del 2, porque a cuadrado es la que yo conozco que me ha salido la identidad. Entonces, ¿cómo se pone 10 en función de 2 cuando se trata de exponentes? Pues mira, haciendo esta operación 10 entre 2, 5, ya sé que puedo poner 10 como 2 por 5 y no me sobra ninguno. Es decir, que ese 10 lo puedo poner como potencia de potencia, pues sabéis que potencia de potencia se multiplican, 2 por 5, 10. Una vez que lo tengo así, sustituyo a cuadrado, sé que es la identidad. Luego lo que tengo aquí es identidad elevado a la quinta. Identidad elevado a cualquier número es la identidad, porque es como si fuese, el número sería 1 por 1 por 1 por 1 por 1, ¿vale? Pues es la identidad. Entonces, a elevado a 10 he llegado a la conclusión de que es la identidad, con lo cual lo pongo aquí abajo, a elevado a 10 es la 1001, que es la identidad. ¿Qué pasaría en el caso de a elevado a 15? Fijaros, si hago la división de 15 entre 2 porque a cuadrado es la identidad, me cabe a 7, pero esta vez me sobra 1. 7 por 2, 14 más 1. Entonces, ¿cómo expreso eso con exponentes? Pues aquí tenéis 7 por 2, pero lo tengo que multiplicar por a elevado a 1. Pues sabéis que cuando se multiplican la misma base y distintos exponentes, lo que se suman los exponentes. Entonces, esto es 7 por 2, 14, más 1, 15, que es lo que tengo aquí, ¿vale? Entonces, a cuadrado, sustituyendo a cuadrado por la identidad, tendría i elevado a 7 por a. Con lo cual, i elevado a 7 es i por a. Entonces, a elevado a 15 ha resultado que es a. Por eso lo pongo aquí, que la matriz A me la daban aquí, ¿vale? Que era 0, 1, 1, 0. Vamos a ver ahora un ejemplo con una matriz mayor de 3 por 3. Y aquí, en este tipo de matrices, lo que nos va a pasar es que haciendo las primeras potencias, pues en la segunda, en la tercera o en la cuarta potencia, vamos a llegar que nos va a aparecer la identidad y a partir de ahí vamos a jugar con la potencia que sea igual a la identidad. Vamos a verlo para el caso el F, ¿vale? La matriz F la tengo aquí, una matriz 3 por 3 y me piden F elevado a 39, a 40 y a 41. Bueno, pues mirad, aquí tengo la matriz F, podéis hacer F cuadrado y veréis que os da este resultado de aquí, es decir, multiplicando F por F, y multiplicando F cuadrado por F, me sale este resultado de aquí, que sería F cubo. Bien, fijaros que he llegado a que F cubo me ha salido la identidad. En este caso es F cubo en la identidad. Pues fijaros que F a la sexta sería la identidad también, porque sería F cubo por F cubo, es decir, identidad por identidad, ¿vale? Entonces ahora cada 3 vuelvo a la identidad. Entonces, ¿qué hago cuando me piden, por ejemplo, F elevado a 39? Bueno, pues puedo hacer una cuenta muy facilita, que es 39, esta vez lo divido entre 3, porque la potencia tercera, F al cubo, es la que me ha dado la identidad. Si hacéis esto, os da 13 y os sobra 0. Con lo cual, F elevado a 39 se puede escribir como F al cubo, que es lo que me interesa, que es la identidad, elevado a 13.
f elevado a 3 lo puedo sustituir por la identidad elevado a 13, que es la identidad. Es decir, f elevado a 39 es igual que f al cubo, que la tenemos aquí, que es la identidad. Bien, vamos con cuánto sería f elevado a 40. Si hacemos lo mismo, fijaros que voy a dividir 40 entre 3, me va a dar a 13 y me va a sobrar 1. Aquí está la clave de cómo escribo el f elevado a 40. F elevado a 40 lo voy a poder escribir entonces como f elevado a 3, que es el que me interesa porque es la identidad, elevado a 13, 3 por 13 ya llevaría 39, y ahora lo tengo que multiplicar por un f más, que es este que me sobra aquí. Serían 3 por 13, 39, más 1, 40. Estos son propiedades de las potencias. Entonces, ¿qué tendría? Toda esta parte de aquí ya no la voy a escribir, todo esto de aquí me sale la identidad. Identidad por f, f. Así que la matriz f elevado a 40 sería esta matriz de aquí, igual que f. Y la 41 ya podéis sospechar cómo va a ir. Tendría que hacer la división para el 41, que va a ser dividido entre 3, me va a dar 13 también, me van a sobrar 2. Luego podría escribirla como f elevado a 3 elevado a 13 por f cuadrado. Todo lo primero va a ser la identidad por f cuadrado. Luego la matriz f elevado a 41 va a ser igual que esta de aquí, f cuadrado. Si ahora me preguntaran, por ejemplo, f42 elevado a 42, al dividir 42 entre 3 ya sale 14 y sale exacto también. Luego esa va a volver a salir la identidad. Y así seguiríamos ya con el mismo razonamiento. Ya me pueden pedir cualquier exponente. Es decir, si me pidieran, por ejemplo, f elevado, que lo suelen poner mucho, elevado al año en el que hacéis la selectividad, pues dividiríamos 2021 entre 3, sacaríamos aquí un número, que sería el que elevaríamos f elevado a 3, y lo interesante sería el resto, que es por el que tenemos que multiplicar. Y eso me daría, si me sale f, me sale f cuadrado, me sale f cubo, que es la identidad. Ejercicio 14. Vamos a hacer los apartados B y C. Seguimos hablando de potencias de matrices, solo que esta vez no es que nos vayamos a encontrar la matriz de identidad, la cera al cuadrado o al cubo, sino que nos van a pedir la potencia enésima. La potencia enésima es una potencia genérica, es decir, la matriz que nos dan elevada a n. Entonces la sacamos para cualquier n. Sacamos una fórmula que va a depender de esa n, y entonces sustituyendo la n que nos dieran, alguna n particular, pues sacaríamos ya esa potencia particular. Entonces eso se llama potencia enésima. ¿Aquí qué es lo que va a pasar? Bueno, pues aquí vamos a empezar a hacer las potencias primeras, igual que hacíamos antes, es decir, por ejemplo, vamos a hacer la b, el apartado b, pues vamos a hacer b cuadrado, b cubo, b a la cuarta, las que no haga falta, hasta darnos cuenta de que haya alguna regla que esté siguiendo esas potencias sucesivas. Cuando nos demos cuenta de esa regla, la vamos a poner como suposición y la vamos a demostrar matemáticamente que realmente es esa la potencia enésima. Vamos a hacerlo para aclarar un poco esto que estamos diciendo. Bueno, estamos con la matriz B, que es esta de aquí, ¿vale? La 1, 0, A1. A simplemente es que me dan un número ahí, que no sé cuánto vale, pongo A y ya está. Y yo lo que quiero hallar es esto que es la potencia enésima, que es esa matriz elevado a n. Entonces yo lo primero que voy a hacer es esa matriz al cuadrado. Las tengo aquí hechas ya, son multiplicaciones sencillas, pues yo las he hecho, ¿vale? Y esa matriz al cuadrado me sale esto, 1, 0, 2A, 1. Todavía no puedo saber mucho. Voy a hacer B al cubo y me sale esta matriz de aquí, 1, 0, 3A, 1. Ya empiezo a ver algo, empiezo a ver que hay tres elementos que siguen iguales. Fijaros que en B teníamos 1, 0 y el elemento B sub 2, 2, 1. Y eso se cumple, no sé si estáis viendo a lo que me refiero, lo voy a señalar aquí en verde. Veis que el 1, 0, 1, le echo la potencia y sigue, le hago la potencia y sigue, le hago la potencia y sigue, ¿vale? Porque aquí tenemos
también b elevado a 4. Y el elemento que cambia, fijaros que para la matriz b es a, para la matriz b al cuadrado es 2a, b al cubo 3a, b a la cuarta 4a. Pues hombre, yo puedo suponer que para la matriz b elevado a 5 sería ese elemento 5a y todos los demás iguales, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que yo me estoy imaginando, o creo que por lo que estoy viendo, b elevado a n sería estos elementos iguales, porque siempre se cumple esa regla, y este elemento sería lo que es la potencia. Veis que cuando aquí es 4, multiplico por 4 la a, cuando es 3, multiplico por 3. Cuando es n, pues será n por a. Tiene toda la pinta de que vaya a ser esa. Pero claro, esto no es una demostración matemática rigurosa, ¿vale? Bien, si lo dais esto, ya algo nos van a puntuar. El tema es que a esta altura pues deberíamos dar una demostración rigurosa. ¿Cómo se demuestra esto? Pues se demuestra por un método muy conocido, muy usado en matemáticas, que es el método de inducción. ¿En qué consiste? Bueno, pues una vez que hemos visto que es cierto para las primeras potencias, es decir, una vez que yo sé que b hago b cuadrado y sigue esa regla, bueno, he hecho b cubo, b cuarto para verlo, pero con la primera potencia ya estaría. Lo supongo cierto para b elevado a n, que es este punto de aquí, es decir, doy por hecho de que vale para b elevado a n, y lo demuestro para b elevado a n más 1, es decir, la siguiente potencia. Con esto quedaría demostrado rigurosamente. Este método, aprovecho ya para deciros algo sobre este método, tiene toda la lógica del mundo. Fijaros, si para la primera potencia, es decir, cuando yo hago b cuadrado se cumple, y supongo, o sea, dando por supuesto que se cumple para b elevado a n, se cumple para el siguiente, que es b elevado a n más 1, significa que si es verdad para uno, se cumple para el siguiente. Como yo ya he visto que se cumple para b cuadrado demostraría que se cumple para b al cubo para b a la cuarta para b a la quinta, y así indefinidamente, ¿vale? Por eso este es un método riguroso de demostración. Entonces, ¿cómo lo haría en este caso? Bueno, pues en este caso lo que tengo que demostrar es que supongo, o sea, doy por cierto que b elevado a n se obtiene de la forma que yo he supuesto. Y ahora lo multiplico por b y veo si b elevado a n más 1 realmente se cumple. Entonces hago la multiplicación de estas dos matrices y vamos a ver si nos sale. Si yo ahora multiplico fila, ¿vale? Primera fila por primera columna. 1 por 1, 1, más 0 por a, 1. Primera fila por segunda columna, 1 por 0 más 0 por 1, 0. Segunda fila por primera columna, NA por 1, NA más A. Es decir, ese elemento me sale NA más A. Pero NA más A, sacando factor común la A, sería N más 1 por A. Y el último elemento, segunda fila por segunda columna, NA por 0, 0, más 1 por 1, 1. Pues sí que se cumple porque fijaros que la potencia n más 1, pues lo que hace es multiplicar n más 1 por a. Y con esto ya lo habría demostrado, digamos, rigurosamente, ¿vale? Bien, este sería el ejemplo C, el apartado C, que consiste en lo mismo. Es un poquito más complicado porque es 3 por 3 y porque, bueno, antes solo había que multiplicar por el exponente, uno de los elementos, y ahora aquí es un poquito diferente. Pero se trata de que veáis, parar el vídeo, a ver si vosotros sacáis la regla. Yo he puesto ya aquí las multiplicaciones, ¿vale? Para que no tengáis que hacerlas. Esto es c cuadrado, c cubo y c a la cuarta. Bueno, más que para que no tengáis que hacerla, para no tener que hacerla yo aquí, porque si no el vídeo se alarga. Pero vosotros sería bueno que la hicierais para practicar. Bueno, aquí parece que hay una regla también. A ver si nos damos cuenta de la regla que sería. Fijaros. Puedo empezar por el elemento central, a ver si así lo vemos más claro.
Bueno, hay 4 elementos que son ceros, que esos siempre son ceros, ¿vale? Es decir, que si yo me viniera aquí a c elevado a n, yo estoy viendo que estos elementos son ceros siempre. Pero el elemento central, fijaros que son potencias de 2. 2, 4, 8, 16. Justamente la potencia que indica el exponente, porque aquí es 1. Es decir, aquí sería 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, 2 elevado a 4. Luego llego a la conclusión de que aquí sería 2 elevado a n, porque ese es el exponente que viene aquí. Y si os fijáis, los otros 4 números, los de las esquinas, son potencias de 2 también. Lo que pasa es que es una potencia menor, una potencia anterior a n. Fijaros, esto es 2 elevado a 0. 2 elevado a 0 es 1. Es decir, aquí pone 1 y yo tengo que elevar 2 a 0. Esto es 2 elevado a 1. Es decir, cuando la potencia es 2, yo pongo aquí 2 elevado a 1, una potencia anterior. Cuando el exponente es 3, yo pongo aquí 2 elevado a 2. Cuando el exponente es 4, yo pongo 2 elevado a 3 en esos elementos. Luego, esto es 2n, 2 elevado a n menos 1. Y ya todos estos serían iguales porque siempre están saliendo los mismos en las 4 esquinas. Entonces, esta es la C sub n que yo propongo, digamos, para la demostración matemática de la inducción. A partir de aquí, esto lo dejo a vosotros. Esta es la matriz n que he propuesto, que veis que se corresponde con las potencias que hemos ido sacando. Bueno, pues dando por hecho que esa matriz c elevado a n está bien, hacer c elevado a n por c, que sería c elevado a n más 1. A ver si es verdad que os sale, pues si se cumple la regla, aquí serían 2 elevado a n, porque sería n más 1 menos 1. Es decir, n. Aquí sería 2 elevado a más 1, 2 elevado a n, 2 elevado a n, 2 elevado a n, y el resto serían 0. Si os sale esto, lo habréis demostrado matemáticamente. Ejercicio 13. Voy a hacer el apartado A. Me dan esta matriz de aquí, de 2 por 2, y en el apartado A me dicen, haya 2 constantes, alfa y beta, son 2 números, tales que la matriz A al cuadrado sea igual a alfa por la matriz A más beta por la matriz identidad. Este problema es plantear exactamente lo que me dicen. Es decir, ¿se tiene que cumplir que A cuadrado sea igual a alfa por A más beta por I? Pues eso es lo que yo pongo. Aquí tenéis A por A cuadrado, igual a alfa por A más beta por la matriz de identidad. Y a partir de aquí empiezo a operar y ya lo que me salga alfa y beta. ¿Vale? Lo voy a hacer un poco rápido, pero mirad, al multiplicar A por A me sale eso. Al multiplicar alfa por la matriz A me quedarían alfa, 2 alfa, 0 y alfa. Multiplicar beta por la matriz de identidad me quedaría beta, 0, 0 beta. Sería un paso intermedio que tendríais que hacer. Yo ya las voy a sumar directamente y podéis comprobar que eso va a salir alfa más beta, aquí 2 alfa, aquí 0 y aquí alfa más beta. Y ya sabéis que cuando llegáis a 2 matrices iguales, tienen que ser iguales elemento a elemento, con lo cual el elemento 1, 1 de la primera tiene que ser igual al elemento 1, 1 de la segunda, el elemento 1, 2, a este, 0 igual a 0 no lo pongo porque es trivial, y 1 igual a alfa más beta, ya lo tengo en esta de aquí, con lo cual, ¿para qué voy a repetir una ecuación que es exactamente la misma? Entonces, de aquí, pues es un sistema muy facilito, y os sale que alfa tiene que valer 2 y beta menos 1. Veis que es un problema bastante sencillo. Seguimos con el problema 15, voy a hacer el apartado A. Estos problemas son sistemas de ecuaciones matriciales. Son bastante sencillos, no hay que aprender nada nuevo, se resuelven exactamente igual que los sistemas de ecuaciones normales.
solo que las incógnitas X y Y son matrices. Lo que hay que entender es por qué podemos hacer las mismas operaciones que hacíamos con los números, ¿vale? Bueno, como os decía, vamos a hacer el ejercicio A, el apartado A, y yo lo que voy a hacer es que estas matrices que aparecen aquí, veis que es una matriz conocida, 2, 0, menos 4, 15, en lugar de manejar esa matriz, le voy a llamar A y esto me va a permitir que todas las operaciones que voy a hacer, en lugar de tener que ir copiando la matriz siempre, pues voy a poner A. Luego, cuando ya tenga que hacer el cálculo final, voy a sustituir A por la matriz que es, ¿vale? Y voy a hacer exactamente lo mismo, como podéis imaginar, con la de abajo. Eso quiere decir que este sistema yo lo voy a escribir de esta forma. Sabiendo que A y B son matrices conocidas, es como si fueran números conocidos, si estuviera en un sistema de ecuaciones normales, y las matrices X y Y son las matrices que sí que desconozco y son las que tengo que hallar al final, ¿vale? También estáis viendo que esas matrices que tengo que hallar son 2 por 2 también, porque al multiplicar un número por una matriz conserva la dimensión 2 por 2. Al sumar matrices, el resultado sería el mismo. Como las matrices A y B son 2 por 2, pues las matrices X y Y tienen que ser 2 por 2 todas. Bien, ¿cómo hago este sistema ya planteado sustituyendo A y B por esas matrices para que sea más fácil? Lo tengo aquí, ¿vale? Bueno, pues voy a hacer una reducción, igual que hacía en un sistema normal de números. Concretamente voy a multiplicar la primera por menos 3 y la segunda por 5, con idea de que las X se me vayan. ¿Puedo multiplicar por menos 3? Pues sí, pues estoy multiplicando por un número. Estoy multiplicando matrices por un número. Entonces, si esta matriz que hay aquí, porque una suma de matrices es una matriz, es igual a esta, pues la primera multiplicada por menos 3 será igual a la segunda multiplicada por menos 3. Entonces, eso es lo que viene a expresarse aquí. Y la segunda, pues multiplicada por 5, queda esto, ¿vale? ¿Qué vendría ahora? Pues lo de siempre. Voy a tachar las X, voy a sumar la Y, que me queda una Y nada más, y en este lado me ha quedado 5B menos 3A. Y ya he sacado la Y. Ya solo tendría que sustituir B y A por sus matrices correspondientes. Hago un cálculo de multiplicar 5 por la primera, 3 por la segunda, las resto y ya tengo la matriz Y. ¿Y cómo voy a calcular la X? Pues exactamente igual. Bueno, aquí tenéis el resultado de lo que da la Y, hacerlo para comprobar que os da. Y la X, pues no la voy a hacer, pero tendría que hacer otra reducción. Veis que aquí está multiplicado por 3 y por 2, para que se vaya la Y, pues por ejemplo multiplicáis la de arriba por menos 2 y la de abajo por 3. Hacéis exactamente el mismo proceso, pero esta vez os va a quedar X, una expresión para X, la calculáis en función de las matrices A y B y os debe de salir esta de aquí. Vamos a ver un problema con enunciados de matrices, es decir, ¿qué quiere decir un problema con enunciados? Porque todos los problemas en realidad tienen enunciados. Nos referimos a que ya los valores, los elementos de la matriz tienen un sentido real. Es decir, el 20, 30, 50 que aparece ahí ya significa algo en la realidad, no son números ahí sin saber qué son, sino que ya significan algo en la realidad. Concretamente, aunque el ejemplo no es muy adecuado porque habla de bebida, pero en fin, ese es el que teníamos en el listado. Me dicen la matriz A, fijaros que ponen vino, ginebra, limonada. Las filas serían bidón 1, bidón 2, bidón 3 y las columnas vino, ginebra y limonada, ¿vale? Me dice que las columnas de A representan los litros de vino, ginebra y limonada que se han echado en 3 bidones para formar cócteles. La matriz B, veis que pone ahí euros por litro, y la primera fila sería de vino, la segunda de ginebra y la tercera de limonada. Y lo que me piden es qué significado real tiene multiplicar A por B. Aquí podemos empezar a descubrir el sentido real de las matrices, porque es que las matrices se utilizan para todo, ¿sí? Para informática, sociología, bueno, es que todo, empezaría a decir ejemplos y lo he visto todo, en ecología también he visto matrices, en fin, en todo.
Aquí es un ejemplo un poco tonto, pero nos podemos dar cuenta de cómo se utilizan. Luego, para muchas de las aplicaciones que tenemos son matrices muy grandes que manejan los ordenadores, pero que el producto significa lo que vais a ver ahora. Fijaros, al multiplicar A por B, planteo esta multiplicación de matrices y entonces, bueno, hablando de dimensiones, la primera, si os fijáis, es 3 por 3. Voy a ponerlo en rojo que creo que se ve mejor. 3 por 3 y la segunda es 3 por 1. Luego se puede multiplicar porque tenemos 3 igual a 3 y va a salir una 3 por 1. Esta de aquí. Fijaros, para el primer elemento yo tengo que multiplicar la primera fila por la primera columna. Y fijaros lo que estoy multiplicando. Mirad, la primera fila era la del bidón 1, ¿vale? Estoy haciendo un cóctel en el bidón 1. Y pongo 20 litros de vino y lo multiplico por 5 euros el litro que vale el vino. Más 30 litros de ginebra por 45 euros el litro que vale la ginebra. Más 50 litros de limonada por 10 euros que vale el litro de limonada. Si os fijáis, estoy calculando el precio que me cuesta ese bidón 1, ¿vale? Ese coste del bidón 1. Luego esto que sale aquí no es ni más ni menos del precio del bidón 1. Es lo que el coste del bidón 1. Lo mismo va a pasar con el segundo y con el tercero. Es decir, que la matriz resultante me está calculando el coste de cada uno de los bidones. Esto sería coste del bidón 1, coste del bidón 2, coste del bidón 3. Fijaros que en la primera matriz las filas eran bidones, por eso aquí las filas me salen bidones, y en las columnas de la segunda matriz lo que estaba multiplicando era euros litros por litros de que va de la primera, pues me salen los euros, ¿vale? Que cuesta. Me salen los euros que cuesta cada bidón. Vamos al apartado B a ver si le encontramos algún sentido al apartado B. En el apartado B me dicen, se hace la matriz 10, 4, 5, una matriz fila, 1 por 3 de dimensión, hallar C por A por B y dar su significado real, ¿vale? Bueno, lo primero que tengo que decir en cuanto a operativa es que multiplicarlo C por A por B, no cambiando el orden, que eso es muy importante, no podemos cambiar el orden, pero sí podríamos hacer C por A y a lo que salga lo multiplicamos por B, o podríamos hacer A por B y luego multiplicamos C por lo que nos ha salido de A por B. Como ya tenemos hecho A por B, que es concretamente esta que tenemos aquí, pues lo que vamos a hacer es multiplicar la matriz C, que la tenemos aquí, por lo que nos ha salido A por B, ¿vale? ¿Y qué sentido puede tener esto? Bueno, primero veamos las dimensiones. Las dimensiones de C hemos dicho que es 1 por 3 y la de A por B es 3 por 1, es decir, se pueden multiplicar y el resultado es 1 por 1, es decir, sale un número. Una matriz de 1 por 1 solo tiene un número. ¿Y qué significa este número? Bueno, fijaros que aquí en las filas teníamos el coste de cada uno de los bidones. Es decir, un bidón del tipo 1 nos costaba 1.950 euros, del tipo 2 1.650 euros, del tipo 3 1.820 euros. Bueno, pues esto representa un encargo de 10 bidones del tipo 1, 4 bidones del tipo 2 y 5 bidones del tipo 3. Y lo que calcula el producto es el precio total ya de todo. Por eso, al multiplicar esta matriz fila por esta matriz columna, lo que estamos haciendo es 10 bidones del tipo 1 por 1.950 que me cuesta cada uno, más 4 bidones del tipo 2 por 1.650, más 5 bidones del tipo 3 por 1.820. Es decir, sería una especie de pedido
de tantos bidones del tipo 1, tantos bidones del tipo 2, tantos bidones del tipo 3. Y esto representa el resultado final, sería el coste total de todo ese pedido.